Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con un tema que, bueno, nos toca a todos de cerca, la protección civil en España. Tenemos aquí un documento bastante detallado sobre nuestros derechos, pero también, y esto es importante, sobre nuestros deberes cuando las cosas se ponen complicadas. Eso es. La idea hoy es entender bien qué podemos esperar de las administraciones si ocurre una emergencia, pero también qué se espera de nosotros, de los ciudadanos. Es como una especie de pacto social para momentos críticos. Y vamos a ver un poco la letra pequeña. Y fíjate, ya de entrada hay cosas que llaman la atención. A mí, por ejemplo, me ha sorprendido bastante eso de la obligación legal para los mayores de edad de colaborar personalmente si te lo pide la autoridad, y sin derecho a cobrar por ello. Sí, sí, es un punto fuerte. O por otro lado, ese derecho a que nos informen de riesgos graves antes de que suceda nada, que también tiene su miga. Son dos caras de la misma moneda en realidad. Son aspectos clave que definen cómo funciona todo. Para que quede claro, lo que proponemos es organizarlo así. Primero, vemos los derechos que tenemos. Después, nos metemos con los deberes, que no son pocos, y algunos, bueno, ya lo has visto, son exigentes. Y al final, hablamos un poco del papel del voluntariado. Me parece perfecto, una buena hoja de ruta. Empezamos entonces por lo que nos toca más de cerca como beneficiarios, digamos. El derecho básico, imagino, es a que nos proteja, ¿no? Exacto. El texto lo deja clarísimo. Es un pilar fundamental. Cualquier persona que resida en España tiene derecho a que las administraciones públicas le atiendan si hay una catástrofe. Es la garantía mínima, esencial. Claro, aunque supongo que con matices. El propio documento dice que hay límites, ¿no? O sea, si las condiciones son extremadamente peligrosas o si no hay medios suficientes. Claro, claro. Hay limitaciones lógicas. No se puede pedir lo imposible. Las condiciones del momento, los medios disponibles, todo influye. Pero, y esto sí es importante, sí que hay un compromiso de los poderes públicos. Deben intentar que la protección sea lo más parecida posible en todo el territorio. Que no dependa de si vives en Madrid Centro o en un pueblo perdido. Justo. Que el nivel de atención sea equivalente, en la medida de lo posible, claro. Y me ha parecido muy relevante que dentro de este derecho a la protección se haga hincapié en la accesibilidad, en las personas con discapacidad. Totalmente. Es fundamental. Se detallan derechos muy específicos para ellas, a conocer los riesgos que les afectan, a saber las medidas de autoprotección adaptadas a sus necesidades, a ser atendidas e informadas de forma accesible. Que la información les llegue bien, claro. Exacto. Y también, ojo, a poder participar en cómo se hacen los planes de protección civil. Se busca que la protección sea de verdad para todos, inclusiva. Tiene todo el sentido. Un plan que no piensa en todos, pues no protege a todos por igual. Y veo también una obligación añadida para los servicios de emergencia, relacionada con las víctimas. Sí, y es crucial. Tienen la obligación de identificar a las víctimas lo más rápido posible y de dar información precisa y, bueno, actualizada a sus familiares o allegados. Piensa en la angustia de esos momentos. Esa información es vital. Sí, qué importante eso último en momentos tan duros. Y hablando de información, eso nos lleva a otro derecho clave que se menciona. El derecho a estar informado, no solo cuando pasa algo, sino antes, ¿verdad? Justo. Tenemos derecho a que las autoridades nos informen sobre los riesgos colectivos importantes, los que nos pueden afectar de verdad. Y no vale solo con decir hay un riesgo de inundación. Ah, no. ¿Qué más tiene que incluir? Pues tiene que ser una información completa. ¿Qué medidas tienen ellos previstas o ya han tomado? Y también qué tenemos que hacer nosotros, los ciudadanos. Cómo prevenir, cómo protegernos mejor. Conductas a seguir, vamos. Y la clave, entiendo, no es solo el contenido, sino cuándo nos dan esa información. Exacto. Tiene que ser en dos momentos. Preventivamente, para que sepamos a qué atenernos y estemos preparados, y por supuesto durante la emergencia, para saber cómo actuar. La anticipación es tan importante como la respuesta. Vale. Prevención y acción. Entendido. Y el tercer gran derecho que aparece es el de participación. Esto ya no es solo recibir, es poder influir. ¿Cómo se articula eso? Pues se reconoce el derecho a participar en la elaboración de normas y planes de protección civil. Puede ser directamente, aunque lo más normal es que sea a través de entidades que nos representan, asociaciones de vecinos, colegios profesionales, organizaciones. Y aquí puede entrar el voluntariado, ¿no? Lo menciona el texto como una vía. Efectivamente, las entidades de voluntariado son un canal formal para esa participación ciudadana. Lo veremos luego con más calma, pero sí, es una forma de ejercer ese derecho a implicarse.
Así que tenemos protección, información y participación. Esas son las 3 patas de nuestros derechos aquí. Muy claro el panorama de derechos. Pero, como decíamos al principio, esto es una balanza. Ahora toca mirar la otra cara de la moneda, los deberes. Y aquí la cosa se pone más seria, ¿no? Sin duda, el deber principal, el más general, es el de colaborar. Todos, ciudadanos y también empresas o asociaciones, las personas jurídicas, estamos sujetos a colaborar, ya sea personalmente o con nuestros medios materiales si nos lo pide la autoridad competente en una emergencia. Y volvemos a ese punto que me chocó al leerlo, la prestación personal obligatoria para mayores de edad. A ver, explícanos bien qué significa eso, porque suena fuerte. Obligatoria y sin indemnización. Suena fuerte, sí, y lo es. Significa que si hay una emergencia grave, declarada como tal, y la autoridad considera que tu ayuda personal es indispensable para hacer algo concreto, imagina, no sé, ayudar a poner sacos de arena, colaborar en una evacuación, tareas logísticas básicas, pues tienes la obligación legal de hacerlo. Aunque no quieras. Es una obligación legal. Y por ese trabajo puntual, por ese esfuerzo exigido por la situación extrema, la ley dice que no hay indemnización económica. Se considera un deber cívico en momentos límite. Entiendo la lógica de que todos arrimen el hombro, pero ¿no choca con otros derechos? ¿Hay límites claros? ¿Esto se aplica a menudo o es algo muy excepcional? A ver, es claramente una medida excepcional para situaciones excepcionales. Tiene que estar muy justificada por la gravedad del momento. No es barra libre ni mucho menos. Se entiende como un deber de solidaridad colectiva ante un peligro común. ¿Vale? Su aplicación real es muy rara y siempre bajo el principio de proporcionalidad. No te pueden exigir algo que te supere o que te ponga en un riesgo tremendo sin protegerte. Pero la obligación, como último recurso, está ahí en la ley. Vale. El matiz de excepcional y proporcional es importante. Pero no deja de ser una carga, ¿eh? ¿Y qué pasa con la colaboración material? Nuestras cosas, nuestros bienes, también pueden ser requeridos. Sí, el texto es claro. Si la emergencia lo hace necesario, las autoridades pueden hacer una requisa temporal de bienes. O sea, usar de forma forzosa y temporal bienes privados. Por ejemplo. Pues vehículos, maquinaria, un local, una nave, lo que haga falta. También pueden intervenir u ocupar temporalmente instalaciones o incluso suspender actividades si molestan para gestionar la emergencia. Ojo, requisar bienes, ocupar locales, son medidas muy drásticas. Aquí sí que habrá compensación, ¿no? No será como lo de la ayuda personal. Aquí sí. Es una diferencia clave. La ley dice que si sufres perjuicios económicos directos y demostrables en tus bienes por estas requisas, ocupaciones o suspensiones, tienes derecho a ser indemnizado. Se aplica la ley de expropiación forzosa y la de responsabilidad de la administración. Ah, vale. O sea, afectar a la propiedad privada se compensa. La prestación personal obligatoria, ese esfuerzo físico, no. Entiendo la diferencia. Es un punto clave, sí. Y también se menciona poder entrar en domicilios o evacuar a gente, remitiendo a la Ley de Seguridad Ciudadana. Correcto. Esa ley contempla la catástrofe o calamidad como causa que puede justificar la entrada en un domicilio particular, siempre bajo control judicial si es posible y si no, a posteriori, y solo si es estrictamente necesario para evitar daños graves a personas o bienes. Y la evacuación forzosa. Claro, y la evacuación forzosa por seguridad, por supuesto. Pero es fundamental lo que dice el texto. Todas estas medidas tan invasivas tienen que ser temporales, el tiempo mínimo indispensable y proporcionadas a la emergencia. No más. Proporcionalidad y temporalidad, las claves. Y este deber de colaborar no es solo cosa de los ciudadanos de a pie, ¿verdad? Las empresas también tienen su papel. Exacto. Por un lado, los servicios propios que muchas empresas ya tienen de vigilancia, prevención, autoprotección, se consideran colaboradores naturales de protección civil. Pueden tener tareas asignadas en los planes de emergencia y se les puede pedir que actúen de forma coordinada. Y además, hay obligaciones extra para las empresas que generan un riesgo especial. Pienso en químicas, refinerías, ese tipo de actividad. Precisamente, esas tienen deberes adicionales muy específicos. Primero, informar a la gente que pueda verse afectada, periódicamente, sobre sus riesgos concretos y las medidas de prevención. ¿Vale? Y segundo, cumplir obligaciones concretas, decirle a la administración qué planes de información tienen, instalar y mantener,
pagando ellas los sistemas de alarma para la población en la zona de riesgo, las sirenas, vamos. Eso es. Y aquí volvemos a conectar con los derechos. Garantizar que toda esa información sea accesible para personas con discapacidad. Ahí está la conexión que decíamos. El derecho ciudadano a la información accesible se convierte en obligación para la empresa que crea el riesgo. Tiene lógica. Y veo que los medios de comunicación tampoco se escapan. No, y su papel es importantísimo. Tienen la obligación legal de colaborar y, ojo, gratuitamente con las autoridades. Tienen que difundir avisos, información, recomendaciones, tanto antes como durante la emergencia. Siguiendo las indicaciones que les den y lo que digan los planes, es una función social clave. Entendido. Hemos visto el deber de colaborar en todas sus formas, personal, material, de empresas, de medios, pero queda otro deber básico, el de cautela y autoprotección. Suena a sentido común, pero está escrito en la ley. Y es que es la base. Todos tenemos el deber de ser diligentes para no crear riesgos, para no exponernos tontamente a peligros que conocemos y para cumplir las normas de seguridad. Es cuidarse uno mismo y no poner en peligro a los demás por descuido. La responsabilidad individual. Y si la emergencia ya ha ocurrido, ¿qué se nos exige? Pues la obligación es clara. Seguir las indicaciones de los agentes de los servicios públicos, bomberos, policías, sanitarios, protección civil, quien esté al mando en ese momento. En una emergencia, la disciplina y hacer caso es vital para la seguridad de todos y para que la respuesta funcione. Y esta autoprotección no es solo para los ciudadanos. Los dueños de sitios con mucha gente o con cierto riesgo también tienen deberes. Sí, parecido a las empresas de riesgo. Los titulares de centros, establecimientos, ya sean públicos o privados, que puedan generar emergencias o que junten a mucha gente, hospitales, colegios, centros comerciales, estadios, tienen la obligación de tener y mantener medidas de autoprotección. Planes de emergencia, hacer simulacros, formar al personal. Prepararse, básicamente. Eso es. Y además, las administraciones deben animar a que estas entidades colaboren entre ellas, creando redes de autoprotección para compartir información, buenas prácticas. Se busca crear como una red de prevención que cubra toda la sociedad. Queda claro el abanico de deberes, colaborar de muchas formas y ser prudentes y responsables. Llegamos así al último bloque, el voluntariado. ¿Cómo encaja formalmente en este sistema de derechos y deberes? Pues el voluntariado se reconoce como una forma organizada de participación ciudadana en la respuesta a emergencias. Es una manera de canalizar la solidaridad y el compromiso cívico, pero de forma estructurada y sobre todo eficaz. Pero ¿cómo funciona? No es llegar allí y decir, aquí estoy para ayudar, ¿o sí? No, para nada. La colaboración voluntaria se hace siempre a través de entidades de voluntariado que estén registradas y reconocidas. Piensa en las agrupaciones de voluntarios de protección civil, Cruz Roja, DIA, organizaciones específicas. Exacto. Los voluntarios actúan siguiendo las normas de su entidad y la entidad se coordina con las autoridades. Y es fundamental entender que es altruista. No crea ninguna relación laboral con la administración ni da derecho a cobrar. Es una contribución cívica organizada y se apoya desde las instituciones. Sí, la normativa dice que los poderes públicos deben promover esta participación voluntaria, facilitar que los voluntarios reciban buena formación y asegurarse de que se integren bien en el sistema general. Se valora como un recurso complementario importante. Y mencionas un ejemplo curioso de voluntariado muy técnico, los radioaficionados. Sí, es un buen ejemplo. Existe la Red Nacional de Radio de Emergencia, la REMER. Son radioaficionados voluntarios que, con sus equipos, pueden montar comunicaciones si fallan las redes normales, el teléfono, internet, que en una emergencia a veces pasa. Es una capacidad técnica muy valiosa que aportan ellos. Qué interesante cómo se intenta integrar todo. Hemos hecho un buen repaso, ¿eh? Derechos, deberes, algunos bastante exigentes, y el papel del voluntariado. Si tuviéramos que sacar la filosofía de fondo de todo esto, pues yo diría que el sistema español se basa en la corresponsabilidad. El Estado y las administraciones te garantizan unos derechos básicos: protección, información veraz y accesible, participación, pero a cambio te piden una implicación activa y responsable, como ciudadano y como entidad. El deber de colaborar, aceptando incluso cargas fuertes como esa prestación personal o la requisa de bienes en casos extremos. Exacto. Y la obligación fundamental de cuidarte tú mismo y ser prudente.
No somos sujetos pasivos que solo esperan ayuda. Es un equilibrio delicado, está claro. No es solo esperar que te salven, sino ser parte activa de la prevención y de la respuesta. Y conocer esto, bueno, no es solo teoría, afecta directamente a cómo actuar y qué esperar si pasa algo grave. Exactamente. Entender estos derechos y deberes nos hace más fuertes, como individuos y como sociedad. Saber qué esperar y qué se espera de nosotros puede marcar una diferencia enorme cuando las cosas se ponen feas. Entonces, para terminar con una reflexión, hemos visto ese deber de colaboración personal sin cobrar y la posibilidad de requisar bienes, siempre bajo principios de necesidad, proporcionalidad, temporalidad. Pero llevar eso a la práctica en medio del caos de una emergencia real tiene que ser increíblemente complicado. ¿Cómo se asegura de verdad ese equilibrio? ¿Qué mecanismos hay más allá de la ley escrita para controlar que esas medidas tan drásticas no se pasen de la raya, para gestionar esas tensiones entre el derecho individual y la necesidad colectiva urgente? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? La ley pone los límites, pero aplicarla en el terreno, en caliente, siempre dependerá de la profesionalidad, de la ética, del control real sobre las decisiones que se toman. Los controles a posteriori, reclamaciones, tribunales, existen, sí, pero en el momento agudo. La clave está en la formación de los que deciden, en protocolos claros, y quizá en la propia conciencia cívica. A lo mejor la verdadera efectividad del sistema no depende solo de tener muchos medios, sino de hasta qué punto todos nosotros como sociedad hemos interiorizado que protegernos es una tarea compartida, donde los derechos y los deberes son, pues eso, las dos caras inseparables de la misma moneda. Una moneda indispensable para salir adelante juntos.